Vamos a ir a la palabra del Señor, a Génesis, por favor. Génesis capítulo 3. Seguimos con Génesis. Poquito a poquito vamos a ir retomando este texto, ya que comenzamos con Génesis y por lo menos queremos seguir avanzando hasta el capítulo 11 de Génesis. Todo lo que sucede en la palabra del Señor, todo el relato de la Biblia, todo lo que es la defensa de la fe, está en Génesis entre los capítulos 1 y 11. Así que ahí está la clave de todo. Pero ahora vamos a entrar en un momento en el cual es bastante difícil este texto por lo que significa, porque vemos que Dios hizo todas las cosas tan preciosas, tan hermosas, puso al hombre en el huerto, lo pone en una mejor condición, pero ahora ya comenzamos a transitar el capítulo 3, donde nosotros nos damos cuenta que ahora se introduce un ser que empieza a cuestionar la palabra del Señor y que pone en cuestionamiento la palabra de Dios frente a nuestros primeros padres. Y acá es donde comienza el relato de una gran tristeza. No solamente eso, sino que acá vamos a entrar en el problema que cada uno de nosotros tenemos, el corazón que se rebela contra Dios. Así que vamos a leer los versículos 6 y 7 de Génesis capítulo 3. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oremos al Señor. Señor, estamos entrando a esta parte de la Escritura en el cual nos trae mucha tristeza, Señor. Pero es el relato de nosotros haciendo esto. Pero nos da suficiente alegría y felicidad el saber que hoy, al estar reunidos aquí, delante de tu presencia, delante de tu mesa, es porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tu gracia fue mayor, Señor, para con nosotros pecadores. Merecíamos el castigo eterno y sin embargo, en tu plan eterno nos rescataste, Señor. En tu soberana voluntad, todo orquestado por ti, Señor. Te damos gracias por eso. Y gracias, Padre, por poder entrar a tu palabra y también, Señor, poder meditar en ella. Te rogamos que nos ayudes. Te rogamos que nos guíes, te rogamos que nuestro corazón también sea alentado, animado por medio de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tal vez se han preguntado o uno pregunta, ¿no? ¿Por qué será que tenemos tantas luchas? ¿Por qué será que siempre estoy luchando con mi naturaleza caída, con mi vieja naturaleza, con el pecado, con aquellas cosas que Dios me dice que no tengo que hacer y las hago, o con aquellas cosas que me doy cuenta que a veces mi propio corazón reacciona de una manera y me doy cuenta que no hago la voluntad del Señor? ¿O por qué será que cuando a veces yo creo estar seguro de hacer ciertas cosas, no le consulto a Dios y me doy cuenta que lo que estoy haciendo está mal? Y después me doy cuenta de las consecuencias, bueno, etcétera. Podríamos poder seguir dando los ejemplos, pero el hombre rompe, y ahora es donde entramos, al lugar donde el hombre rompe ese pacto con Dios. Dios había hecho un pacto perfecto, precioso, en Génesis capítulo 2.
ahí nosotros lo estuvimos viendo. Si se le da la condición esa al hombre cuando en los versículos 16 dice, de capítulo 2, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense que esto es algo que Dios dijo. Y no tenemos que pasar por alto estas cosas cuando Dios dijo y Dios manda, porque es la palabra autoritativa de Dios. ¿Alguien puede cuestionar la palabra de Dios? ¿Se puede cuestionar la palabra de Dios? Uno dice, sí, yo claro que la puedo cuestionar, pero lo que Dios dice está bien y hay que hacerlo. Lo que Dios dice tengo que obedecer. Puede ser que yo no esté de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que Dios cambie de planes o cambie sus propósitos o las consecuencias que hay que pagar si Dios dice no hagas esto y nosotros lo hacemos. Ahora le está diciendo al hombre, no hagan eso, ustedes pueden disfrutar, deleitarse de toda la creación, de todos los árboles que hay. No solamente está ese árbol, que es el árbol de la prueba, ya dijimos nosotros, el árbol es malo en sí. No, el árbol está ahí, no hace mal a nadie, no le hace daño a nadie. Es un árbol en el cual está siendo puesta a prueba lo que el hombre tiene que obedecer, lo que el hombre tiene que hacer delante de Dios. Y el hombre rompe el pacto con Dios, acá lo leemos en estos versículos, el pecado no es que irrumpe de manera así, de golpe, sino que en el versículo 6 hay todo un proceso del pecado, que es lo que vamos a estar viendo. Cuando vos y yo hacemos cosas que desagradan a los ojos de Dios y pecamos delante del Señor, no es que de golpe hicimos algo, sino que en tu corazón empezó a haber un proceso antes de pecar. Antes de que caigas en ese pecado, comenzó todo un proceso en el cual ahora llegaste a hacer eso. Y es lo que le pasó a nuestros primeros padres. Y es el relato nuestro, es el relato de la humanidad. Sigue un proceso ordenado que involucra la mente, los afectos y la voluntad. ¿Y qué es lo que produce? Culpa inmediata, pero a su vez, ¿qué más? La corrupción total. Por eso nosotros, cada uno de nosotros cuando nacemos, ya nacemos en una posición de enemistad contra Dios. Nuestra naturaleza ya está tiende a eso, a desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque lo heredamos de nuestros primeros padres. En Adán, dice la Escritura, todos morimos, pero en Cristo vivimos. En Cristo hay perdón, en Cristo hay gracia. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Que no nos quedamos en Adán. Pero ahí está lo que el Señor empieza a hablarle a su pueblo. Le empieza a hablar y a considerar a lo largo de la historia que ellos tienen que siempre estar mirando a Dios. Porque con el pecado van a estar luchando toda su vida. Toda su vida. Pero si siguen los mandamientos del Señor, si siguen los preceptos del Señor, como el Señor le dijo a Josué, te va a ir bien. Vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a ir bien. Pero hay que obedecer a Dios. Y acá nuestros primeros padres, y creo que no es novedad decir que el corazón caído de todos nosotros, así como vemos en nuestros primeros padres, que nos hemos rebelado contra Dios y sus mandamientos, que lamentablemente obramos conforme a los deseos desordenados de ese corazón caído. Y muchos de nosotros lamentablemente hemos vivido nuestras propias acciones. Hemos tenido que pagar por nuestras acciones, ¿o no? Hemos hecho cosas que desagradaron a Dios y tuvimos que pagar por esas acciones. Y bueno, y así es a diario como el hombre va transitando este mundo. Pero creo que como actores principales, y acá poniendo el ojo en Adán y Eva, y estos textos, mis hermanos, son sumamente importantes de comprenderlos, porque acá es donde está la corrupción del corazón humano. Acá es donde el corazón del hombre se empieza a alejar de Dios, se aleja.
porque empieza a querer andar en sus propios caminos. A partir de ahora, lo que ellos van a tener que luchar es luchar con las propias acciones o decisiones que ellos empiezan a tomar alejados de Dios. Si hubiesen seguido a Dios y hubiesen obedecido al Señor, les hubiese ido bien. Pero ahora todos estamos luchando. Ahora, ¿no es cierto que todos luchamos con nuestros propios pecados, nuestro propio corazón? Y cuando nosotros vemos y vamos siguiendo este relato, yo creo que ninguno de nosotros puede negar esta condición de que todos los que estamos en este lugar, por lo menos, y que estamos leyendo este texto, todos muchas veces hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice. Lamentablemente. Pero acá está el problema. Pero también, gloria a Dios, porque dentro del capítulo 3 está la solución, está la promesa. Pero vamos a detenernos un poco acá, porque si nosotros nos hemos rebelado contra Dios, y es lo que vamos a ver, y obviamente ¿qué es? Te rebelás contra Dios, Adán, las cosas no te va a ir bien. Es como la novela esa de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. No sé si alguno o la leyó o vio una remake o algo de eso, pero el hombre ahora está envuelto en una fatalidad y la complicidad en los actos violentos que hay. La novela trata de eso, trata de una fatalidad, una complicidad y una serie de actos violentos que van surgiendo y se van desencadenando. Bueno, a partir de ahora empieza a desencadenarse toda una tragedia, pero a su vez corre por abajo de eso una sustancia que es esa gracia del Señor. Gracia que está manifestada y va a empezar a ser manifestada y se va mostrando a través de la promesa del versículo 15 de Génesis capítulo 3. Y divide la humanidad entonces en un antes y un después, Génesis, ¿no? Porque ahora el hombre cae de su estado de inocencia, luego de Génesis 3, acá del 6 al 7, es la caída, pero a gloria a Dios también por los peros del Señor en la Escritura, ¿no? Como Efesios capítulo 2. Éramos tal así, pero en un momento dice, pero Dios, que es rico en misericordia y bondad, por el gran amor con que nos amó. Bueno, acá también va a entrar el pero del Señor. Yo los voy a rescatar. Yo no los voy a dejar. No los voy a abandonar. El Señor sigue teniendo esa relación con el hombre, sigue comunicándose con el hombre, pero ahora ya no más bajo un pacto de obras, sino que ahora se empieza a trazar la historia hacia un pacto de gracia. Y ahora empieza toda la historia a ser revelada, la historia de la redención. Pero el contexto acá de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, los chicos están aprendiendo en la clase exactamente Génesis. Lo que es la creación, lo bonito que Dios creó todo, y qué precioso que es eso. El material que los chicos tienen, por supuesto que va a parar a las casas, y los papás tienen que abrir ese material con los niños, poder compartirlo, pero están viendo esto. Pero ahora ellos todavía no llegaron a Génesis capítulo 3. Así que les voy a expoliar un poco los capítulos que van a ver después del otro domingo en adelante. Después de Génesis capítulo 1 y 2, ahí presenta al hombre en estado de inocencia, bajo ese pacto de obras, pero Génesis introduce la caída histórica. Y el mandato claro de los versículos que leímos de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Noten que la caída no es ignorancia. La caída no es que al hombre le faltó información, sino que lo que vemos acá, que es una transgresión consciente de lo que sabe que no tiene que hacer. Cuando nosotros pecamos, no es que nos falte información. Perdón, no es que lo hacemos por ignorantes. Alguno puede decir, bueno, cuando Pablo dice, en vuestra ignorancia hacían estas cosas. Sí, está bien. Pero ahora Cristo es manifestado. Ahora tenemos toda la palabra del Señor. Ahora nosotros que conocemos a Cristo, que Cristo nos ha salvado, a muchos de nosotros, cuando nosotros hacemos algo,
nosotros sabemos que lo que estamos haciendo está mal delante de los ojos del Señor. Por eso, cuando Santiago escribe y dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque van a recibir mayor condenación, es porque tenés mayor información. Y sabés que si vas a hacer algo o decir algo que no está conforme a la Escritura, vas a tener una mayor condenación. Ahora, nosotros tenemos toda la palabra de Dios completa. Nosotros no podemos estar diciendo, me falta información de lo que Dios me dice que tengo que hacer y no tengo que hacer. Tenemos toda la información revelada en la palabra del Señor. Y eso nosotros no podemos zafar. Acá el hombre tenía toda la información. El Señor fue muy claro cuando le dijo, pueden comer de todos los árboles, pero de este árbol no pueden comer. Y ellos lo sabían. Satanás lo sabía también. Y este evento explica también el origen del pecado. Pero no solamente el origen del pecado, porque acá vamos a entrar en un túnel oscuro donde no hay esperanza. Por eso estos versículos son duros, son difíciles, porque vamos a ver la transgresión de nuestro corazón, cómo poco a poco fuimos conscientemente desobedeciendo a Dios y cómo hoy el hombre lo sigue haciendo. Pero a su vez, no quiero dejarlo sin esperanza, sino adelantarme a que miren siempre y pongan de reojo el versículo 15, que ahí está la esperanza que va a venir el Salvador. Ahí va a venir aquel que le va a aplastar la cabeza a Satanás. Y deseo que podamos considerar este texto con una estructura bastante sencilla. Esto es sumamente sencillo. Son 2 versículos y el pasaje se puede dividir en 2 movimientos. Primero, el proceso interno del pecado. El versículo 6 nos va a hablar del proceso interno del pecado. ¿Qué sucede cuando vos y yo pecamos? ¿Qué le sucedió a nuestros primeros padres cuando ellos pecaron? ¿Cómo lo fueron procesando por dentro? Y el segundo elemento es la consecuencia inmediata del pecado, que es el versículo 7. Entonces, fácil la estructura, elemento número 1, cómo va el proceso interno del pecado. Cómo pasa el ser humano de escuchar la palabra de Dios o desobedecerla abiertamente. Y luego las consecuencias, ¿no? ¿Qué ocurre en el corazón en ese proceso y las consecuencias que tienen que afrontar? Vamos a poner el ojo ahí en el versículo 6, el proceso interno del pecado. Noten cada palabra que dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que está escribiendo acá, inspirado por el Espíritu Santo Moisés con cada palabra, es mostrarnos una progresión del pecado. Una progresión del pecado en el corazón del hombre. Una progresión del pecado que va en tu propia vida y que nosotros tenemos que luchar con esto. Noten estos términos. Vio la mujer y tomó y comió. ¿Se dan cuenta el énfasis en esas preposiciones de y comió y tomó? Porque lo está haciendo todo conscientemente. Lo está haciendo todo sabiendo lo que va a hacer. Ahora, el pecado comienza en la percepción distorsionada. ¿Qué fue lo que pasó versículos más atrás? Se apareció la serpiente, Satanás, disfrazado, el engañador, y le dijo, no, pero si este árbol, mirá, lo veía el árbol, pero no, si ustedes comen el tema, es que Dios sabe que van a ser como Dios. Van a tener la mente de Dios, van a tener la sabiduría de Dios, van a ser como Dios. Pero noten que lo que sucede acá es que la mujer dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahí ya hay una distorsión. Hay una distorsión. De lo que Dios le dijo que era malo, ahora ella lo ve como bueno. ¿No es eso lo que pasa con el pecado? ¿No es eso lo que pasa en tu vida cuando ves algo que sabes que no tenés que hacer, que no tenés que tocar?
¿Vos lo ves como bueno? ¿Qué me va a hacer esto? ¿Qué me va a hacer una probadita de esto? ¿Qué me va a hacer un poquito que mis ojos se desvíen para ver esto? ¿Qué me va a hacer esto? Es una distorsión de algo que Dios te dice que está mal, ahora vos lo estás viendo bueno. Es la lucha que tenemos, es la distorsión que nosotros tenemos. Vio que el árbol era bueno para comer, no era objetivamente malo, como dijimos el árbol, el problema no está en el objeto, sino que acá el problema está cuando dice, vio la mujer. ¿Cómo lo vio? Con sus ojos. Pero que era codiciable y que era bueno. ¿De dónde sale esa intención? Del corazón. Su corazón ya estaba tomando eso y ya lo estaba comiendo. Antes que lo haga, ya ahí comenzó ese proceso, ya comenzó ese acto. Se podría haber frenado en ese momento. Hasta podría haber dicho, perdóname Señor, pequé contra vos. Tuve esta tentación, casi como, casi hago esto, pero no lo hizo, lamentablemente. Y la serpiente ha alterado la interpretación de la realidad. Satanás te tuerce la realidad. Y ese es el objetivo de Satanás. Te empieza a presentar lo que es malo como bueno. ¿Y no es eso lo que hoy hace Satanás? En nuestra sociedad lo hace eso, poniendo cosas que son malas como si fuesen buenas. Y podemos caer en esa trampa. Y somos tentados a caer en esa trampa. El pecado es como que pone un falso vidrio delante de nuestros ojos, haciendo ver lo malo como bueno. Hace mucho tiempo pasó una noticia de un auto que iba a mucha velocidad, había una calle y había un paredón. Y a un genio se le ocurrió pintar en ese paredón como que la calle continuaba. En lo que se llama perspectiva, que se va cerrando. Y era tan real que el que venía de noche no se daba cuenta, alumbraba, veía, parecía que la calle seguía porque la hizo con una perspectiva que seguía la línea del cordón y seguía el orden casi de las casas que ibas mirando al costado. ¿Y qué pasó? Y el auto chocó el paredón, ¿no? Siguió de largo, ¡pum! No sé si se mató el hombre, obviamente tuvo lesiones muy serias, seguro. Pero eso es lo que hace Satanás. Te dibuja algo, una pantalla, un camino, que vos decís, dale para adelante, seguí. Y vos le metés. Pero te estrolás ahí contra eso. Y las consecuencias son malas. Esto es lo que le está poniendo delante de los ojos a nuestros primeros padres. Noten que el pecado siempre comienza cuando reinterpretamos la palabra de Dios según nuestros deseos. El pecado comienza en tu vida y en mi vida cuando vos y yo lee la palabra de Dios y la reinterpreta según los deseos de mi engañoso corazón. Ahí está el punto. ¿Cómo puede ser que vimos o vio la mujer o vio Adán y Eva que el árbol era bueno para comer? Cuando Dios le dijo, no tenés que comer. No tenés que comer de ese árbol. Ahora lo ve bueno. Satanás le reinterpretó la palabra del Señor y ahora lo que hace, el hombre y la mujer reinterpretan la palabra del Señor y cometen un error. No confiar en lo que Dios dijo, en lo que estaba bien y lo que estaba mal. Noten que también el pecado avanza en los efectos desordenados. ¿Por qué? Porque dice, era agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Y esto uno se pone a ver y dice, es tristísimo esto, pero es lo que hace mi propio corazón también. Porque lo que yo veo que el pecado empieza a avanzar, no solamente en la distorsión que ya tengo, sino que empieza a avanzar en medio de esa distorsión. En vez de frenarse,
se sigue avanzando. Se sigue avanzando. Noten que acá hay 3 dimensiones que la mujer ve. Miren el texto. El árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. 3 dimensiones. Placer físico, hay un atractivo estético y una ambición espiritual totalmente ilegítima. Nos vamos dando cuenta, todavía no comió, pero miren cómo se va gestando todo esto. Crónica de una muerte anunciada. Eso es lo que hace el pecado en tu corazón y en mi corazón. Cuando lo dejás estar. Cuando empezás a ver lo que es malo, vos decís que es bueno. Y Dios te deja, te deja, te deja. Por la gracia y misericordia del Señor, el Señor nos rescata, ¿no? Y a veces nos agarra. Chac, no, vení. Mirá hacia dónde se está yendo tu corazón. Y antes que hagamos algo, el Señor nos rescata. ¿Te suena esos 3 ejes a otro lugar donde la Biblia hace mención? En otro lugar, esos 3 ejes, ¿no? De placer físico, atractivo estético, ambición espiritual y legítima. Bueno, miremos ahí en 1 de Juan 2:16 nomás. 1 de Juan capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y cuando uno lee este texto, ¿qué dice? Bingo. Alcoyana, alcoyana, como decía ¿cómo es? Berugo Carámbula, no sé, cuando había una coincidencia. Coincide exactamente con el relato de la naturaleza caída que nosotros tenemos, que acá está pasando en el jardín del Edén. Todas estas 3 cosas, los mismos 3 ejes, carne, ojos, orgullo. Si hay algo que nuestro corazón tiene y va a tener hasta que el Señor nos llame a su presencia, es orgullo. No pienses que matamos al orgullo, no. Eso está ahí, está fuerte agarrado. Siempre va a querer salir, siempre. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Matarlo, luchar, matarlo, someterlo. Porque está ahí. Y la tentación va a estar. Los deseos de los ojos van a estar. La vanagloria de la vida va a estar. Hermanos, quiero que sepan algo, todavía no estamos en el cielo. Y Satanás sigue activo y nos va siempre a estar buscando por estas cosas, siempre. Noten que el corazón caído convierte aquellas cosas que Dios nos dio para hacer o inclusive para poder tomar y disfrutar, a veces las convierte como ídolos. Juan Calvino dijo, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y constantemente tenemos que cuidar nuestro propio corazón, de no idolatrar lo que Dios nos ha dado como cosas buenas. Sea lo que ustedes se vayan imaginando, una esposa, hijos, trabajo, un deporte, una ficción, lo que sea, puede ser un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que le quite el lugar a Dios, lo que lo baje a Él. Y nosotros lo pongamos en primer lugar. Y eso compite contra Dios. El problema no es desear. Uno podría decir, yo deseo, o Adán y Eva decían, deseo comer de ese árbol. Pero mirá todos los árboles que Dios me dio. Voy a comer de esto que Dios me dijo que puedo comer. El problema no es desear, sino que desear fuera de la voluntad revelada de Dios.
lo que Dios te dijo, lo que es bueno y lo que es malo. Deseo casarme. Es un buen deseo. Pero el Señor te dice, cuidado con quién. Cuidado. Un ejemplo, ¿no? Como otros ejemplos que el Señor les puede poner en este momento. Sigamos el relato acá, porque ahora vamos a entrar en cómo el pecado se consuma en la voluntad. Porque noten que ahí dice, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tomó y comió. ¿Qué es esto? Un acto deliberado de todo lo que sabía que no se podía hacer. Porque ya lo empezó a tramar en su corazón. Todo esto que está acá, todo este relato que está acá, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. El relato este es el relato que nuestros primeros padres luego van a contar a sus generaciones, cómo ellos cayeron. Y ahora está registrado acá. Le habla al pueblo de Dios, pero nos habla a nosotros también hoy. Y nos habla cómo es ese acto deliberado de pecar contra Dios. Y lo peor acá, la ruptura del pacto. La ruptura del pacto. El pecado es una traición contra la majestad divina. R.C. Sproul dice que todos nosotros hemos cometido una traición cósmica. Traición cósmica. Nos rebelamos contra Dios. Desde este momento, ahora todos nos rebelamos contra Dios. El apóstol Pablo en su argumento en Romanos dice, todos, no deja a nadie fuera de lugar. Todos nos rebelamos contra Dios. Todos hemos pecado contra Él. Entonces, cuando uno se pone a pensar esto y a meditar, no sé, yo sé que estás meditando, pensando ahí, ¿no te hace pensar que el pecado no es debilidad solamente, sino que el pecado es una rebelión consciente? El pecado no es solamente que pequé. Señor, fui débil. Sino que cuando me pongo a pensar y autoexaminarme y ser honesto delante del Señor, yo me doy cuenta que es una rebelión contra Dios conscientemente. Porque yo sabía lo que no tenía que hacer. Yo sabía que en la palabra de Dios decía eso que yo no tengo que hacer. Y sin embargo lo hice. Pero justo no me tocó ese versículo de la semana. Y por eso hice eso. Está escrito en la palabra. Ya es suficiente. Nosotros tenemos que saber que hemos pecado contra Dios. Pero no queda todo ahí, ¿no? Porque acá dice, acá vemos, bueno, mirá todo lo que hizo la mujer. Pero el pecado pasa esto. Miren cuáles son las consecuencias. Uno dice, yo peco y me lastimo yo solo. O yo soy el único que a mí me pasan las cosas. No. Tu pecado, mi pecado afecta a los demás. Mi pecado va a afectar a mi esposa. Mi pecado va a afectar a mis hijos. Mi pecado va a afectar a un hermano. Mi pecado va a afectar a la iglesia. Si no, miren cómo sigue ahí. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Afecta o no afecta a los demás el pecado? Claro que sí. Claro que sí. Dio también a su marido. ¿Por qué pasa eso? Porque el pecado nunca queda aislado. Tiene dimensión relacional, pero a su vez podríamos decir una dimensión comunitaria acá, ¿no? Porque es, tomá de este banquete. Ustedes saben que ahí la palabra comió y dio y comió, la palabra esa se utiliza cuando uno está banqueteando, disfrutando de una comida. Cuando a alguien lo invitan a comer y qué rico este asado, qué rico estas empanadas, qué espectacular, y está contento, utiliza esa palabra. Los dos banquetearon, los dos comieron,
Casi como que les gustó hacerlo. ¿Ustedes piensan que Adán y Eva han comido llorando, los dos? ¡Ay, por qué! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, por qué! No, se deleitaron. Y también dio a su marido, y su marido se deleitó también. El pecado es contagioso. Un corazón caído influye a otros. Y Adán tomó el fruto también. Y es una rebelión abierta y deliberada. Y uno dice, no, pero fue la mujer. ¿Y Adán? Adán fue más culpable que la mujer. ¿Saben cómo lo explica Pablo? Miren en 1 Timoteo 2:14, cómo lo explica Pablo esto que Adán acaba de hacer. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y uno dice, ¿cómo? Entonces Adán no fue engañado. Lo que está diciendo es, para que Adán coma, no necesitó que venga Satanás a decirle, a enroscarlo. Directamente él de una comió. De una lo hizo. Ni siquiera fue capaz de frenar a la mujer, ni frenar a la serpiente, nada. Él dijo, sí, dale, vamos, entrémosle. Yo le tenía unas ganas. Por eso dice, y Adán no fue engañado. La serpiente tuvo que engañar a la mujer para que ella haga eso. Adán ya estaba dispuesto a hacerlo. No necesitó convencerlo a alguien de algo. No vino Eva a decir, mirá, vamos a alcanzar sabiduría, mirá. No, él estaba ahí. Él estaba ahí presente. Nuestras decisiones espirituales afectan a otros. Cada cosa que vos hagas, cada cosa que estás por hacer y que sabés que no está dentro de la voluntad de Dios, pensalo. Porque no solo van a afectar tu vida, sino que va a afectar a tu familia. Va a afectar a los que están cerca. Van a afectar a un hermano, a una hermana, a la iglesia. Pensémoslo, pensémoslo. Ahora el versículo 7. Y acá, estas son las consecuencias inmediatas del pecado. Este es el segundo elemento. Le dije que eran dos, ¿no? El proceso del pecado, versículo 6, y el 7, las consecuencias inmediatas del pecado. Fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Qué iluminación trágica, ¿no? Porque a muchos de nosotros el Señor nos abrió los ojos para conocer el Evangelio. Eso es precioso. Qué precioso cuando el Señor nos abre los ojos y vemos a Cristo. Pero esta iluminación, le fueron abiertos los ojos y vieron su pecado. Vieron su miseria. Vieron de una manera física que estaban desnudos. Que estaban desnudos. Ojos abiertos. No ojos abiertos a la gloria de Dios, sino que ojos abiertos a la culpa. Conocimiento experimental del mal. Porque ellos vieron algo y tuvieron vergüenza. O sea, ¿por qué esto? Ahora, ¿dónde salió este sentimiento que nunca estaba en mí? ¿Cómo me doy cuenta que ahora estoy viendo a mi mujer? Si Dios nos creó y estábamos desnudos y no pasaba nada. ¿Dónde sale ahora esto? Porque ahora el entendimiento fue abierto hacia el conocimiento de la miseria que sale de nuestro corazón. Y se dan cuenta. Noten qué contraste, ¿no? Satanás le había dicho, van a alcanzar sabiduría, casi como que iluminación. Pero sin embargo lo que trajo es tinieblas. Lo que trajo es tinieblas. El pecado trae tinieblas. Se te pone de una manera que, wow, esto es lo mejor que vos podés hacer. Sin embargo, cuando lo consumís, entrás en tinieblas. Produce confusión. Y si vamos más hilando fino, vamos viendo que Satanás los engaña, pero a su vez, en ese pecado,
lo que pasa y lo que sucede es que no se cumple lo que promete. Van a alcanzar sabiduría, van a ser como Dios. ¿Les pasó eso? No. El pecado nunca cumple lo que promete. Lo que sí te trae es muerte. Lo que sí te trae es desobediencia hacia Dios. Lo que sí te trae es angustia, dolor, tinieblas. Pero nunca es felicidad. Nunca es felicidad. Por eso hay que llamar las cosas con su nombre. Lo que es pecado, no le pongamos grises. Lo que está mal y no hay que hacerlo. Y esto es así, y es desde el principio, tenemos acá el ejemplo. Ahora, noten que trae vergüenza y culpa. ¿Por qué? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Conocieron que estaban desnudos. Antes, en Génesis 2:25, la desnudez era sin vergüenza. Felices. Pero ahora la desnudez es vergüenza. Porque ¿qué nos muestra acá? Porque ahora quedás expuesto moralmente. Moralmente delante de Dios. Por eso no cumplimos la ley moral de Dios. Porque no podemos. Se nos pone eso adelante nuestro. Y Dios dice, tienen que cumplir esto. Y el pueblo de Dios tenía que caminar por esos preceptos, por esos mandamientos. Tenían que caminar con sus ojos puestos en el Señor. Pero ahora lo moral ya cayó. Somos criaturas caídas moralmente también. Y la vergüenza es la sombra del pecado. La culpa es inevitable cuando se viola la ley de Dios. Cuando se viola la ley de Dios, la culpa es inevitable. Es totalmente inevitable. Ahora miren, esto es tristísimo. Esto es lo más bajo que puede caer un hombre. Y acá nos muestra cómo nosotros podemos caer. Lo más bajo que vos y yo podemos caer está acá. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Qué bajeza que tenemos. Y cuando uno lee esto es, ¿cómo me voy a querer cubrir si no tengo a Dios? Ya de la posición que Dios me había puesto, yo ya renegué, no quiero saber nada con Dios. Ahora nuestra condición es esa. Estamos luchando con esto, seguimos luchando. Dios nos dice algo, nosotros queremos hacer lo contrario. Pero ahí nos damos cuenta, vamos a la palabra, Señor, gracias por salvarme. Mirá, yo iba a hacer esto ahora. Pero siempre estamos ahí. Pero acá con el pecado, el hombre quiere cubrir su vergüenza moral con su propia justicia. Dice un autor, Thomas Watson, dijo, el hombre caído prefiere remiendos de justicia propia antes que la justicia de Dios. ¿Cuántos andan en el mundo caminando con los remiendos de justicia? ¿Cuántos andan en el mundo mirando, si los miráramos, tienen hojas de higuera? ¿Cuánto dura una hoja de higuera que cortaste de un árbol? Por más que sea grande y que te la puedas coser. ¿Cuánto dura? ¿Un día? ¿2? Y saben que la hoja de higuera tiene una particularidad. Por eso está puesta acá. Porque cuando se empieza a secar, se empieza a enrollar. De a poquito. Y a ellos les iba a pasar eso. Se empezaba a secar y de a poquito se iba a volver a ver su desnudez. Toda religión sin Cristo es una hoja de higuera. Toda religión sin Cristo es una hoja de higuera. No podemos cubrirnos con nuestra propia justicia. Bueno, ¿qué podríamos decir de estos dos versículos? Compactándolos.
El pecado engaña la mente, seduce los efectos, domina la voluntad y el resultado que te va a traer a vos y a mí es una vergüenza, o primero una culpa interna, vergüenza externa, falsa solución humana, pero sobre todo lo peor, lo que Dios dijo, la muerte. La muerte. A partir de ahí empieza a correr el reloj. Tac, 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 tac. Ahora vas a vivir tantos años. Después de Génesis capítulo 3 empieza, ¿no? Y vivieron Adán y Eva y murieron. Y empieza a contar eso. Ya ahora todos empiezan a morir. Antes no era así. Todo por alejarnos de Dios. Todo por desobedecer la voz del Señor. Y no fue que caí en pecado. Fue un proceso. Fue un proceso. No te olvides nunca del proceso de Génesis capítulo 3, versículo 6, para caminar tu vida lejos del pecado. No te lo olvides nunca. Memorizate ese versículo. Y mirá el proceso que tiene. Las alertas que hay antes que caigas. Antes que tu corazón caiga. Sus almas fueron separadas de la comunión que tenían con Dios. Y aunque el texto muestra ruina, lo que prepara es el evangelio de la gracia del Señor. No solo Génesis 3:15. Déjenme adelantarme un poquito a Génesis 3 para que nos dé esperanza. Miren el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué precioso que es el Señor. Qué gran amor. Dios podría haber dicho, ahora pagá las consecuencias, me desobedeciste. Sin embargo, Él, como un Padre amoroso, aún en medio de cuando fallamos, que le desobedecimos, que pecamos contra Él, Él mismo se pone manos a la obra. Él no les tiró las túnicas de pieles. Él mismo dice que se pone manos a la obra y los cubre. El hombre quiere cubrir su justicia con hojas, Dios lo cubre con pieles. ¿Por qué? Por dos cosas. La piel de un animal va a durar mucho más que una hoja de higuera, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿De dónde salió la piel que utilizó el Señor? Tuvo que morir alguien. No había muerte hasta ahí. Tuvo que matar a un animal inocente que estaba haciendo la voluntad de Dios, que fue creado. Lo tuvo que matar, sacarle la piel y cubrir al hombre pecador. Todo eso nos está mostrando un cuadro de alguien que va a venir como un cordero sin mancha, se lo va a llevar al matadero, le van a quitar la piel, va a pasar como se trasquila una oveja, lo van a matar, va a correr sangre, pero la justicia de Él nos va a cubrir a nosotros nuestro pecado. Y las ropas esas de justicia, estando en Cristo, si nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos, Señor, vos sos mi justicia, Cristo es mi justicia, el Hijo, cúbreme con tu justicia, porque mi miseria y mi pecado es muy grande. Entonces ahora, cuando el Señor me mira, a ver qué ropa tenés. La ropa de mi Hijo, la justicia, la túnica que tenés puesta. Pero delante del juicio, muchos se van a presentar con hojas de higuera. Y el Señor tal vez le va a decir, ¿qué pasa con esa hoja de higuerita que se está enrollando ahí? ¿Qué estoy viendo? Con justicia propia no, sino con la justicia de Cristo, con la obra de Cristo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios acá está preparando la manifestación de su gracia.
Gloria a Dios por eso. Déjame darte solo para terminar algunas recomendaciones. Para mí y para vos, nos sirve esto. En primer lugar, vigila tu corazón, porque el pecado comienza antes que lo cometas. Antes del acto, el pecado comenzó antes. Vigila tu corazón. En segundo lugar, somete tus deseos a la palabra de Dios. Porque a veces tus deseos, y acá lo leímos en el versículo 6, están pintados de bueno, de buenas intenciones, son buenos, esto es lo que tengo que hacer. Cuidado, puede ser que no estés haciendo la voluntad del Señor. Someter los deseos a la palabra. El tercer elemento que vemos acá, y nos deja un ejemplo, reconocer la seriedad del pecado, no minimizarlo. Todo pecado es transgresión contra Dios. No te olvides que a Cristo lo llevaron a la cruz por tus pecados y mis pecados. Por ese que pensás que es chiquitito. Por ese a Cristo lo trataron de malhechor. Al justo, al santo. Cuarta cosa, rechazar la autojustificación. No trates de querer cubrir tu pecado con tu propia justicia, con tus propias obras. Bueno, yo hice esto, ahora voy a hacer esto para el Señor y voy a estar en esto. No. Necesitas la justicia de Cristo. Y el quinto lugar, corre a Cristo como la única cobertura verdadera. Si pecaste, ahí está la cruz de Cristo. Él es amplio en perdonar. Si cometiste pecado, todos hoy pecamos, de alguna manera. Le fallamos a Dios. Hicimos cosas que a Dios, y no estoy diciendo vimos cosas malas, no. En algún momento no pensamos en Dios. Y ya eso, el Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y yo hoy me levanté pensando si me había afeitado o no. Y ya ni siquiera me había mirado al espejo, me toco y digo, sí, me había afeitado. Y no estoy pensando en mí. Y ya no estoy pensando en el Señor, y listo. Y no está... Pero gloria al Señor, que Él conoce nuestras debilidades, que nosotros podemos acudir a Él. Pero sobre todas las cosas, cuando vemos acá que el hombre quiso abrir sus ojos para ser como Dios, terminó viéndose como pecador. Y cuando quiso exaltarse, lo que hizo fue caer en vergüenza. Quiso sabiduría y encontró culpa. Y cuando quiso cubrirse con hojas, Dios lo cubrió con pieles. Fíjense a dónde tenemos que correr, hacia dónde nos tenemos que amparar, hacia las sombras de las alas de Él.